Emiliano García Paje es el presidente de Castilla-La Mancha, del gobierno de Castilla-La Mancha. Don Emiliano, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches a todos los que nos escuchan y a los que estáis en la mesa. Antes de nada, díganos cómo está la situación en su región, en su comunidad, desde el punto de vista de la epidemia, de la evolución de la misma y desde el punto de vista económico. ¿Cómo están al día de hoy las cosas ahí? Bueno, evoluciona, la epidemia como tal evoluciona muy bien. Nosotros hemos sido muy afectados porque hoy lo decía la consejera de Castilla y León, ¿no? Por no citarnos a nosotros mismos, digamos que la bomba más importante desde el punto de vista epidémico se produjo en Madrid, y toda la onda expansiva más importante lógicamente nos ha llegado a las dos Castillas, ¿no? No, esto no lo digo con ningún tipo de reproche como mínimo ni a Madrid, ni a nadie, ni a ningún político. Las cosas son como son. Podía haber empezado por otro sitio y fue así. Evidentemente Madrid es una gran capital, una concentración urbana enorme. Entonces, lo cierto y verdad es que la región está evolucionando los datos magníficamente bien. El sistema ahora mismo está ya, desde hace ya bastantes días, tratando a mucha más gente de otras patologías que COVID. Hoy prácticamente no hemos tenido ingresos en UCI. Quedan en torno a 60 personas en UCI, de las cuales la mitad, digamos, está en una condición más grave. Pero vamos, en definitiva lo tenemos, el virus lo tenemos bastante acorralado ya, ¿no? Evidentemente vamos a seguir teniendo fallecimientos, muy pocos, 2, 3, 4, y en todo caso evidentemente hay que estar muy vigilantes. Yo no soy partidario de echar las campanas al vuelo ni bajar la guardia bajo ningún concepto, ¿eh? Castilla-La Mancha ya está en fase 2, ¿no, presidente? ¿Y cómo han reaccionado los sectores? Sí. Bueno, tenemos dos provincias. Sí. Sí. Tenemos dos provincias que ya están en fase 2 y vamos a solicitar que las otras tres, que son las más pobladas, Toledo, Ciudad Real, Albacete, pasen, y yo creo que no hay ningún riesgo y pasarán el lunes que viene. Estamos ya tramitando la solicitud al Ministerio y creo que podremos entrar en una fase, digamos, de liberación de movilidad clara a finales de junio, como casi toda España. En realidad no es que vaya a desaparecer por completo el virus, ni aquí ni en ningún sitio de España. No es que no haya riesgo de que vuelva, hay que estar contenidos, pero para entendernos ahora tenemos muchas más certezas de cómo abordarlo desde el punto de vista médico. Los servicios hoy están infinitamente mejor preparados, ¿no? Da a veces un poco de impotencia pensar que cuando llegó era muy complicado hasta aplicarle correctamente las dosis, ¿no? Esto no digo en la región, digo en el mundo entero. Y hoy, sin embargo, ya se le ha cogido el truco bastante desde el punto de vista científico, médico. No hay solución todavía, no hay vacuna, pero hoy ya entra poca gente con mucha gravedad, hay mucha gente prevenida, la gente se ha comportado en España. Realmente hay una nación de fondo perfecta, hermosísima, que ha sabido actuar a una. Y lo cierto es verdad que los profesionales han aprendido muy rápido y muy bien. Tengo que decir que al hilo mucho de las experiencias de Italia, no tanto de China, que creo que no las experiencias no se han podido compartir, no han sido útiles en el conjunto del planeta, ¿no? Económicamente, mire, yo tengo una sensación ambivalente. Evidentemente, sectores que nos duelen a todos mucho, como el turismo, además ahora en plena temporada alta para una parte del país, no tanto en otra, pues se va a doler. Se ha dolido mucho y se va a doler. Se va a doler porque realmente depende de la confianza y del miedo. De hecho, el virus en realidad no se fabricó en España, vino desde fuera y por tanto hay que tener esa prevención, pero también hay que ir asomándose a la realidad y hay que ir experimentando y probando la fase de convivencia cada vez más abierta, ¿no? Se va a doler. Ahora, tengo esa sensación negativa, nos hemos resentido. Es verdad que hay muchas ayudas que están sirviendo de colchón, tanto al comercio como a los hosteleros, pero lo cierto y verdad, y desde luego también a muchas personas con dificultades de empleo, hay un cierto colchón, pero no nos engañemos. Una parte muy importante de la actividad económica del país, directa e indirectamente, está vinculado al sector servicios y preferentemente al turismo. ¿Qué va a suceder? Bueno, que es la parte segunda que a mí me da optimismo y que sinceramente lo digo en todas las intervenciones. Hoy he visto varias empresas importantes que no han parado, que no han hecho ERTE. Mire, yo creo que el 95% de toda la actividad económica que teníamos antes del COVID
España lo puede recuperar. Es lo cierto. No sé si estarán más o menos preocupados los que fabrican coches, lo veo por Francia, no sé si otros sectores industriales van a estar más resentidos, pero lo cierto y verdad es que España tiene una economía en ese sentido un poco más flexible, y estoy convencido de que el sector servicios, no digo mañana ni siquiera a la vuelta del verano, estoy hablando de en un plazo claramente considerando lo que nos queda de 2020 y el 2021. Yo creo que España es un país que va a reaccionar económicamente de forma positiva. Lo siento así porque realmente la gente, la reacción que ha tenido la sociedad confinada en casa, primero tendría que servir de ejemplo para la clase política, ¿no? Que no está ni mucho menos a la altura del comportamiento ciudadano. Y en segundo lugar, en conjunto, y en segundo lugar, creo que la reacción que ha tenido el pueblo español, no del todo prevista, y seguramente muchos de nosotros hubiéramos dicho que no iba a ser así hace un mes y medio, ¿no? Eso yo creo que presupone una base sobre la que trabajar extraordinaria. Y yo noto ganas de correr, pero también cautela, Es sorprendente cómo a veces los dirigentes de las comunidades autónomas con el gobierno nos peleamos por pasar de la fase 1 a la 2, y sin embargo cuando hablas con la gente está en una posición en conjunto, infinitamente más prudente, diciendo que despacio, que con tranquilidad, que el miedo se ha calado, y que la gente, lógicamente, es muy gordo lo que nos ha venido pasando, lo que nos sigue pasando, y yo creo que una actitud de prudencia es conveniente, entre otras cosas porque nadie puede garantizar a estas alturas que no pueda rebrotar, que no pueda volverse a contaminar o contagiar una parte del país. Por tanto, hay que tener cuidado. A usted le desagradó muchísimo cuando supo de ese pacto de su partido, del gobierno, con Bildu, a propósito de la reforma o la derogación de la reforma laboral. ¿Usted ha hablado con Sánchez sobre esto, señor García Page? ¿Ha tenido la oportunidad de comentárselo al presidente? No, con el presidente no, con el presidente Sánchez no, pero con otros miembros del gobierno sí. De todas maneras, el presidente sabe perfectamente cuál es mi opinión a este respecto. La verdad es que todos hacemos un ejercicio de cierta contención porque estamos en estado de alarma, ¿no? Pero bueno, no creo que haya nadie, ni siquiera en el gobierno, contento con ese pacto. No sé, uno tiene que estar como muy desesperado, y a lo mejor estaba, el gobierno quizás, no lo digo como disculpa ni como coartada, no sé cuál sería el nivel de trastorno político transitorio, esto penalmente está previsto, ¿no? Y no quiero yo ni exagerar, no sé cuál sería el nivel de agobio, pero hay que estar muy desesperado primero para no fiarse de los compromisos pactados, entre otros con Ciudadanos y con el PNV, y en segundo lugar para simple y llanamente que te quepa en la cabeza pactar con Bildu, ¿no? No, yo no creo, yo no le deseo nada mal a nadie, Y yo he tenido 2 casos concretos de amenaza personal hacia mí y hacia mi familia de ETA, en algún caso con vídeos que existen, están en los pleitos judiciales, y por tanto no lo digo desde ningún tipo de rencor, lo digo simple y llanamente porque no es tolerable, vamos, no. Y creo sinceramente que habrá que pasar página de ese pacto, que por lo demás además estuvo encubierto, estuvo tapado hasta que se votó, lo cual ya de por sí también lo desautoriza mucho en las formas, ¿no? No lo sé, no he ahondado más, simple y llanamente en esta suerte de pesadillas que llevamos viviendo desde que entró el virus. Esta es una que evidentemente no va a cristalizar, porque no creo que la sociedad española, ni la clase política, ni en conjunto los partidos políticos vayan a blanquear a Bildu de ninguna de las maneras. Es que me repele hablar de vidas con alguien que ha hecho del agravio a la vida y del ataque a la vida de otras personas su instinto político, ¿no? Es decir, han tenido una ocasión Bildu para votar a favor de salvar vidas a cambio de nada, después de los años y años que llevan amparando, defendiendo o justificando, cuando no directamente atentando. Simplemente no entra en mis planes, y no creo que el gobierno se pueda mantener en esa línea. Digo el gobierno, el PSOE. Probablemente hay quien lo vea desde otro punto de vista en Podemos, que siempre les he escuchado hablar muy generosamente de todo el entorno proetarra, ¿no? ¿Cree que subsisten 2 gobiernos en uno a partir de la posición que mantiene, por ejemplo, usted o Nadia Calviño, en línea con lo que usted más o menos defiende, y por otro lado Pablo Iglesias y el resto de ministros de Podemos?
Bueno, es evidente que hay dos partidos que han llegado a un acuerdo en un gobierno, por tanto es un gobierno, gobernar siempre es una cosa muy complicada. Yo hoy me siento más próximo de cualquier presidente, del partido que sea, que nos ha tocado gestionar el virus, sinceramente, que quien está pues esperando que el virus le haga le dé los votos que a lo mejor no consigue por sí mismo, ¿no? Esto, lo cual no creo que vaya a salir bien parado de aquí ni el gobierno ni la oposición, ni ninguno de los que nos toca, porque los conceptos mismos de éxito o de fracaso se relativizan con una situación como la que vivimos, ¿no? Hay que cambiar hasta el diccionario. Pero bueno, evidentemente son dos sensibilidades totalmente diferentes, ¿no? Podemos nació para acabar con el PSOE y está en el gobierno con el PSOE. Por tanto, a mí me ha tocado gobernar con Podemos y he gobernado en Toledo. Es que sé que tampoco estamos hablando de la cuna de Pablo Iglesias. He gobernado con Izquierda Unida. Por tanto, yo sé lo que le queda por pasar todavía al gobierno y al presidente. Hay un solo presidente, eso no cabe ninguna duda. El gobierno es mayoritariamente del PSOE. Lo malo es que hay dos partidos en el gobierno, pero además no suman. Porque todavía si Podemos y PSOE sumaran la mayoría absoluta del Parlamento, bueno, a lo mejor buena parte de los problemas se quedarían dentro del gobierno. El problema es que además de ser dos en el gobierno, necesitan permanentes apoyos y además no uno solo, 3, 4 o 5, ¿no? Esto es lo que le da una heterogeneidad a la vida política en España absolutamente imprevisible, ¿no? La verdad es que es un poco calvario desde el punto de vista político para el que le toca gestionarlo, pero si nos retrotraemos a la situación de las elecciones, la verdad es que el mapa político que ha salido de las elecciones es un sudoku. Es como yo nunca he conseguido hacer el cubo de Kubrick, intentar hacerlo con un virus de por medio creo que es muy difícil. Le pregunto, señor García Paje, ¿cree que el gobierno debería rechazar o no dar por cumplido a partir de ahora el pacto con Bildu? ¿Cree que es necesaria la derogación de la reforma laboral? Bueno, yo de entrada creo que habría que respetar a sí mismo la enfermedad y el virus. Me parece a mí que no me gusta que sin haber acabado con el virus estemos en el batiburrillo político. Me va a dar lo mismo la oposición que el gobierno, se lo digo en serio. Yo creo que, no sé si hoy la mayor parte de los partidos están o no a la altura del comportamiento de la sociedad española. Ya sufro bastante con el hecho de que con la que tenemos encima no hayamos sido capaces de llegar a acuerdos. Yo en la región lo he conseguido con empresarios, lo he conseguido con sindicatos, además ya hace 2 semanas, estupendo, estoy muy agradecido, nos ha costado, pero porque no es fácil en estos momentos llegar a un acuerdo, incluso no es fácil ni verse las caras, que lo tenemos que hacer por televisión. Hemos llegado a un planteamiento de acuerdo también con Ciudadanos, estamos ampliando muchos colectivos, desde luego me he reunido con todos, desde los obispos con todo tipo de organizaciones sociales. Bueno, yo sigo en mis 13, nunca mejor dicho, hablando del canal en el que estamos. Pero lo cierto y verdad es que, visto con perspectiva, es un poco lamentable que en España ni siquiera con una situación con la que hemos vivido se haya dejado aparte la diatriba política, a veces demasiado demagógica y demasiado oportunista, sinceramente, no lo veo. Es responsabilidad de todos, pero de todos, no crea que de uno solo. No sé, hay demasiada prisa por sacarle rendimiento político y me parece bastante penoso, bastante lamentable. Yo creo que hay que tener una posición más respetuosa con el argumento que nos dimos a nosotros mismos, y es que si estamos en estado de alarma no debiera estar ni siquiera planteándose un debate permanentemente de ruido. Sí, yo creo que se le puede criticar al gobierno muchísimo, evidentemente se han hecho cosas mejor y otras peor, todos en conjunto, el gobierno y oposición. Ese debate podrá venir o no, dependerá de la sociedad española, que también tiene derecho a pasar página del dolor y del drama en un momento en que necesitamos de confiar en nosotros mismos para salir adelante, y lo haremos sin ninguna duda. Pero hombre, por Dios, yo creo que cuando se levante el estado de alarma y volvamos a una situación de trámite normal político, podremos hablar en otras condiciones. Hasta entonces, no sé, me parece como muy prematuro todo. Algunos anticipos del gobierno y muchas críticas de la oposición. Yo personalmente pienso que el gobierno, a lo mejor cuando empezó la crisis, y lo digo de manera crítica y autocrítica, pero también reconociendo las cosas, el gobierno a lo mejor podía no haber decretado el estado de alarma,
ni haber invocado una medida absolutamente incómoda y violenta como de decirle a la gente que se quedara en su casa. Que me da lo mismo, que yo he sido leal con el gobierno de Sánchez en esta crisis como lo hubiera sido con Rajoy o con cualquiera, porque la situación está muy por encima de los partidos políticos, incluso aunque los sumemos todos juntos, los que nacieron hace poco y los que llevamos muchos años gobernando España. No lo sé, yo creo que cuando pase habrá tiempo para llegar a muchas conclusiones, pero lo cierto y verdad es que no, el que se precipite en esto se equivoca, incluso el que piense que hemos salido ya. Hay que empezar a calentar motores para la recuperación económica, pero yo creo que cuando el gobierno decide, que es lo que antes les empezaba comentando, decide decretar el estado de alarma, que es una cosa violenta, incómoda, desconocida además, porque no se ha tenido esta experiencia en España ni en casi ningún sitio, inusual en todos los sentidos, porque además el propio virus era desconocido. Me hace gracia cuando algunos dicen esto se tenía que haber previsto, pero por Dios, eso el que lo diga casi es un pecado de lesa majestad, porque tendría que haberlo avisado, ¿no? No nos engañemos. Yo creo que el gobierno, cuando decide asumir toda la responsabilidad, sea el gobierno que sea, del partido que sea, lo que merecería tener enfrente en todos los sentidos, a la izquierda y a la derecha, es pues una aprobación incondicional de las medidas que el propio gobierno decide tomar. Alguien tiene que dirigir el barco. Si lo peor que nos puede pasar es que no haya dirección. Y por tanto echo en falta en ese sentido una posición muy por encima del golaveraz electoral y político. Y además creo, sinceramente, ya llevo muchos años en política, que los que juegan al regate corto se están equivocando. Se equivocan todos, a un lado y a otro. Me da lo mismo desde Podemos que desde otras posiciones. Dos preguntas más le van a hacer, luego le haré yo una sobre los toros, que me parece muy interesante, y sobre todo los que somos taurinos, como usted sabe. Sí, perfecto. Tito Robido y Fátima también quieren preguntarle, con la brevedad ya que nos impone el reloj y el tiempo. Yo muy rápido, correcto, señor García Page. ¿Ha calificado usted de pobreza política el hecho de que el gobierno tenga que mendigar apoyos para seguir prorrogando los estados de alarma? Sí, yo creo que es bastante lamentable. Yo creo que lo que ha pasado esta semana y el hecho de que cuando se quiere pedir una medida que está justificada o no, supone, cuando estamos en una situación de emergencia, como cuando hay un incendio, hay que confiar por completo en el jefe de bomberos. Y cuando hay una situación de emergencia de verdad, esto llevado al terreno militar, pues hay que confiar en el general que dirige la batalla, independientemente de que nos caiga bien o mal. Y por tanto creo que tener que ir al Congreso a reclamar y a intercambiar cromos políticos para poder seguir manteniendo una posición que, como digo, los ciudadanos luego lo juzgarán, estamos en una democracia, se considera desde el punto de vista científico, y la mayoría de la ciudadanía lo tiene así de claro, y desde luego los profesionales con los que hablamos lo tienen clarísimo, que una medida de prudencia, de contención, que se sabe que es dolorosa, tener que estar intercambiando cromos no me parece ni siquiera normal en este momento político. Ya sé que lo que digo a lo mejor resulta incómodo en todos los frentes, pero lo digo como lo pienso. Digamos que el gobierno tendría que haber contado como si tuviera una mayoría absoluta, e incluso con mayoría absoluta, como es el caso que tenemos en Castilla-La Mancha, intentando contar y hablar. Yo, desde el primer día, decidimos convocar a los partidos políticos y vernos semanalmente y, no digo tomar decisiones conjuntamente porque es muy difícil, pero sí al menos estar en contacto. Y, ha faltado, por supuesto, en ese sentido cintura, en todos los sentidos, pero a mí es que me parece que cuando se pase el estado de alarma habrá muchos momentos para discutir y para debatir y para reconocer errores y para pedir disculpas todo el mundo. Pero, hombre, no sé, me parece que la situación de salvar vidas y de homenajear en condiciones a los profesionales, que es protegiéndoles, haciendo que no haya más contagio, yo creo que el que a estas alturas niegue que si no llegamos a confinarnos en casa hubiéramos acabado con el virus, de verdad, sinceramente, se miente a sí mismo y nos miente a todos. Vito. Sí, señor García Page, yo escuchándole, más que hace usted una defensa bastante ardua del gobierno y está criticando bastante a la oposición. O sea, no veo tanto tono... No, déjeme terminar. Yo le quiero decir, el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud dio una alarma mundial.
el 14 de febrero la Unión Europea envió una circular al gobierno de España. La democracia no es una dictadura absolutista, la democracia no es la dictadura de nadie, la democracia unos señores gobiernan y otros tienen la obligación moral, el mandato moral de una parte de la ciudadanía de fiscalizar al gobierno. Y el gobierno, honestamente, señor Sánchez, no lo ha hecho bien. Señor Sánchez, perdón, señor García Paje, perdone. Y le voy a dar un dato más. Es que el señor Sánchez no llama al señor Casado. Usted dice que hablaba con la oposición. El señor Sánchez no llama al señor Casado. No lo llama prácticamente nunca. Y cuando lo llama, habla un minuto con él. Una de las veces que lo convocó por los medios de comunicación. En claro, estar pidiendo esta unanimidad constantemente, como si esto fuese la dictadura de una democracia absolutista, vamos, de una dictadura absolutista, me parece muy injusto. Me parece injusto incluso por los ciudadanos que nos sentimos muy mal gobernados por este gobierno. Porque claro, a esto añádele usted más de 800 millones en compras, añádele usted el 8M, porque se empeñaron en celebrarlo sus compañeras de partido a macha martillo contra viento y marea. Vaya usted a las hemerotecas a ver lo que se escribía el 5, el 6, el 7 de marzo. Y claro, ahora resulta que la culpa es de la oposición. No, hombre, no. La culpa no es de la oposición. No, yo no he dicho eso, ¿eh? La culpa es de la oposición. No. Bueno, por lo menos, pero vamos a ver, que me conoces muy bien. Entonces, yo tendré cualquier cosa, pero hablo con mucha claridad y me llevo más coscorrones del gobierno y de mi partido que de ningún otro. O sea que no nos engañemos. No, me gusta hablar claro, pero lo digo, no lo hablo para agradar ni a la audiencia ni a nadie. Lo digo como lo siento. No, por supuesto. Yo no digo que la oposición lo haya hecho peor que el gobierno, ni el gobierno que la oposición. Evidentemente, quien tiene la responsabilidad de proponer soluciones y llevar la iniciativa es el gobierno y se va a juzgar. Podría a lo mejor ser yo más crítico que todos ustedes, porque además veo el problema desde dentro y sé cómo se toman las decisiones y cuántas cosas han funcionado de forma mejorable. No lo discuto y no estoy criticando que haya libertad de opinión. Por supuesto, a mí me parece muy saludable que la gente critique al gobierno en lo que haga o lo que deje de hacer. A mí, de hecho, que también gobierno en mi tierra, pues lo hacen. No digo eso, Estoy diciendo que siendo legítima toda la crítica, legítima hasta el último minuto, lo que me parece es que incluso así, en interés general del país, cuando se está en una situación tan emergente, de tanta dureza, donde en realidad es muy difícil tomar decisiones. Me da igual quién gobierne. Y estamos muchos presidentes de distintos partidos. Le aseguro que la mayoría pensamos igual, sea quien sea. Yo creo que se puede criticar hasta el límite, con una dureza tremenda, pero no mercadear con el voto parlamentario para una medida que el gobierno reclama como de emergencia. Simple y llanamente, porque es que son situaciones excepcionales desde el punto de vista constitucional. Y estamos, no digo en una clave que tendría que ser como militar, porque evidentemente no lo es, pero para entendernos tiene que haber mucha disciplina social y mucho orden. Perdonen, lamento tener que decirlo, pero es que lo veo así. Y aquí se ha comportado muy bien toda la sociedad española. A Pedro Sánchez le ha votado el 28%, pero se ha quedado en su casa el 100%. Yo he visto como la Iglesia ha renunciado a dar cultos, cosa, como comprenderán, con todo el dolor de su corazón, lo sé de primera tinta, ¿no? de primera mano. He visto a profesionales que estaban de baja darse de alta para ir a atender. Aquí todo el mundo, bueno, donde hay muchos héroes también puede haber algún villano, no lo discuto, en el país hay gente que a lo mejor no ha hecho lo que debía, pero digo que no, que la situación es mucho más de fondo. Se puede criticar lo que se quiera, todo lo que se quiera, pero cuando se llega a una situación límite hay que apoyar al que le toca llevar el timón, aunque se equivoque, porque es que apoyar cuando se acierta está tirado, es facilísimo. Y se lo está diciendo probablemente uno de los dirigentes políticos que dentro de mi partido, ya sabe que no me calla ni debajo del agua. Bueno, presidente, lo digo como lo siento. Libertad de opinión la que se quiera, y de manifestación, y críticas las que se quieran, y yo el primero, y luego hay límites, claro, evidentemente. A mí lo de Bildu, yo he sido el primero en levantar la mano, por una razón, porque no me parece línea roja, me parece línea negra, muy negra, y por tanto no se puede tolerar. Bueno, le pregunto una cosa más, señor García Paje. Presidente, su comunidad es muy taurina. La región de Castilla-La Mancha es una región muy aficionada al mundo del toro, a los toros en general. ¿Usted cree que se va a salvar la temporada taurina en general en España y en su comunidad en particular?
Bueno, no, va a ser muy excepcional. Están muy afectados. Tengan en cuenta que todo lo que tiene que ver, que ese es el tema, independientemente de que haya o no situación de alarma, medidas de contagio o contra el contagio y de movilidad va a seguir habiendo. Sin duda ninguna. Por tanto, todo lo que son festejos populares, encierros, sueltas de vaquillas, etcétera, que hay miles en España, en mi tierra una barbaridad. Yo además particularmente soy muy aficionado a ese tipo de festejos, ¿no? He corrido en los encierros muchas veces, ¿no? Y ahora corro menos, lógicamente. Pero lo cierto es que esos festejos se van a ver muy resentidos. Y las corridas de pago propiamente y de plaza de toros, digamos, la faena ortodoxa, bueno, está muy condicionada a que pueda haber ingresos y por tanto a que pueda haber público. Ahora la limitación es exagerada. De hecho, fíjese, el fútbol lo quieren hacer a puerta cerrada. Personalmente creo que el toreo a puerta cerrada es casi imposible desde un punto de vista emocional, ¿no? Porque la transmisión entre el tendido y la faena es enorme. Por tanto, nosotros vamos a hacer estamos llegando a un acuerdo con el sector, con empresarios importantes. Aquí tenemos gente muy potente, del sector ganadero. Estamos llegando, me veo además con Victorino dentro de unos días también. Queremos llegar a un acuerdo para facilitar ayudas económicas y a través de la televisión de Castilla-La Mancha, que retransmite multitud de corridas a lo largo del año, yo creo que con mucha diferencia en Europa, vamos a organizar festejos fundamentalmente para mantener la llama encendida y para lo mismo que hemos hecho con la caza o con la pesca, que hemos sido los primeros en plantear que es una necesidad de bien público, no ya solo por el interés de los cazadores, sino realmente incluso por el propio mantenimiento del campo y del ecosistema tal y como lo conocemos, ¿no? Ayer salieron criticando una organización animalista porque decían que yo había planteado que se retomen los toros cuando es ilegal. No es ilegal, no debiera serlo ni siquiera en Cataluña. Espero que se resuelva pronto el contencioso constitucional que hay planteado, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que es ilegal, obviamente, hoy por hoy, no mantener la distancia, y eso lo hace inviable, que es distinto. Pero nosotros en julio y en agosto y en septiembre queremos organizar festejos, hacerlo con el sector, evidentemente con ayuda económica, fundamentalmente pensando en mantener la llama encendida de la afición. Pero evidentemente yo creo que es una temporada muy atípica y muy excepcional. Pues le deseamos todo lo mejor en ese sentido también. Señor García Paje, presidente de Castilla-La Mancha. Lo mismo. Hasta una próxima ocasión y muy buenas noches. Un abrazo fuerte, muchísimas gracias. Igualmente, hasta luego.